por esta hermosa tarde que nos regala, Señor, y gracias por tu palabra, gracias por este libro de Josué, por tantas enseñanzas que tenemos aquí, Señor, y que debemos de aplicarlas sin duda a nuestra vida diaria cristiana todos los días, Señor, y poder caminar de acuerdo a lo que tú nos has enseñado a través de esto. Señor, tenemos una tierra tremenda que conquistar. Hay mucho por ganar, hay mucho por avanzar, y en base a estas enseñanzas, estrategias, cada día, Señor, podemos ir caminando en tu nombre. Gracias, Señor, por esta tarde, y derrama de tu bendición sobre cada persona que ve este estudio bíblico. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, hermanos. Recuerden, ya hablamos el capítulo 1 acerca de la elección de Josué, cómo Dios elige a Josué. El capítulo 2 nos habló acerca de la comisión que le fue entregada a Josué. El capítulo 3, la semana pasada, nos habló acerca de los espías, ¿verdad? Que fueron a reconocer la tierra de Jericó, a ver qué es lo que estaba, lo que se podía oponer a la conquista. Por supuesto, ellos iban confiando en que Dios les iba a dar la victoria sobre cualquier situación. Y llegamos entonces ya a los capítulos 3 y 4. Estos capítulos, hermanos, nos hablan ya de una situación de avance. Ya está el pueblo delante de la tierra para conquistar. Llegó el momento, después de 40 años después de haber salido de Egipto, ya la generación del desierto quedó atrás, y ahora la nueva generación que se ha levantado está lista para cruzar el río Jordán e iniciar el camino hacia la conquista de la tierra prometida. Y el capítulo 3 empieza diciendo que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de un lugar llamado Sittim y vinieron hasta el río Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Vamos a ver este primer versículo del capítulo 3, hermanos, porque hay enseñanzas muy importantes que tenemos que conocer, porque es parte de la historia bíblica y es parte de lo que nos va a estar acompañando durante todo nuestro estudio, no solamente de Josué, sino de otros libros de la Biblia que vayamos tomando. Número 1, miren, hermanos, este es rápidamente un mapita del río Jordán. Si ven la flecha anaranjada, esa flechita anaranjada nos señala exactamente dónde estaba ubicado el pueblo de Israel, listos para cruzar. Si pueden ver en la parte de arriba, en no sé si se ve el cursor de mi computadora. Bueno, acá arribita, este circulito azul, está el lago de Genezaret o el mar de Galilea, que es donde Jesús desarrolló muchos de sus actividades alrededor de este mar famoso de Galilea. Toda esta línea azul que desciende es el río Jordán, que baja hasta el mar Muerto. Ya cilindro azul es el mar Muerto, ¿verdad? Y pegadito al mar Muerto, ahí está, si se dan cuenta, del lado izquierdo la ciudad de Jericó, y del lado derecho, donde está la flecha anaranjada, era la ciudad de Sittim, un poquito antes. Así es que llegaron ahí hasta esa ribera. Ahí fue donde empezó la conquista. Ahí fue donde empezaron a cruzar los israelitas para empezar a conquistar otra vez toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Si se dan cuenta en el mapa, hermanos, hay ya aquí está Betel, que fue donde Jacob tuvo mucha actividad, y Abraham también en Betel, toda esta región de acá, ya habían vivido ahí, pero recuerden que Abraham, a pesar de haberse establecido ahí, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de sus 12 hijos, en el tiempo de José, ellos descendieron a Egipto, se quedan 400 años, y en esos 400 años pues se pobló toda esa tierra, y ahora que regresaban tenían que volver nuevamente a reconquistar toda esa tierra que Dios ya le había dado a Abraham, y que Abraham ya había vivido ahí en ese lugar. Así es que hay por lo menos 3 enseñanzas que debemos de saber, hermanos, respecto
del río Jordán. Es importante que entendamos esto. Estamos estudiando la Biblia. Recuerden, este es un estudio bíblico, no es una predicación. Y como estudio bíblico hay detalles que tenemos que aprender de la Biblia porque nos van a acompañar durante diferentes etapas de nuestros estudios. Número uno, ¿qué significa Jordán? La palabra Jordán significa descender o el que desciende. ¿Por qué viene su nombre de esta palabra, descender? Bueno, el río Jordán nace más o menos a unos 70 metros sobre el nivel del mar, allá en las llanuras más arriba de Galilea, cerca del norte del lago de Genesaret. De hecho, el lago de Galilea, o Genesaret, es el mismo lago que se usa mucho en la Biblia. Este lago es alimentado por el río Jordán. El río Jordán nace todavía más arriba del lago de Galilea. Así es que nace a 70 metros sobre el nivel del mar y empieza a descender de una manera muy abrupta hasta 213 metros por debajo del nivel del mar. De ahí desciende todavía más hasta unos 393 metros bajo el nivel del mar para llegar hasta el Mar Muerto. Por eso le pusieron Jordán, porque Jordán significa descender, el que desciende. Así es que, si usted se había preguntado alguna vez por qué se llama el río Jordán, pues por eso. ¿De qué nos sirve saber esto? No de mucho, es solamente un dato histórico para que tengamos una referencia cuando estudiamos la Biblia. Ahora, ¿cuál es el trayecto del río Jordán? Esto sí ya nos empieza a interesar. El río Jordán empieza desde el Asia Menor hasta el corazón de África. El Jordán desciende desde su nacimiento, como les decía, desde 70 metros sobre el nivel del mar hasta 393 metros debajo del nivel del mar en su desembocadura. Casi todo el camino, casi todo el río es angosto. Es un angosto, el cauce es angosto. Pero ese cauce, hermanos, lo conocían con dos nombres. La parte que le llamaban el Sor. El Sor era la parte angosta, pero muy curviada. Es una zona que va haciendo muchas curvitas. Es angosta, no mide más de 30 metros de ancho. Y después estaba la parte del cauce más al sur, que le llamaban el Gor. El Gor era la parte más profunda del río y llegaba a tener hasta 1 kilómetro de ancho, es decir, 1000 metros de ancho. A lo largo de la historia bíblica, hermanos, muchas cosas suceden a lo largo de este río Jordán. Y el lugar donde estamos ahorita aquí, donde el pueblo de Israel va a cruzar para pasar a Jericó, todavía le correspondía a la parte del Sor, del cauce del Sor. Era una parte curveada, no muy ancha, 30 metros, unos 90 pies más o menos de ancho, pero el asunto es que esta parte del río era una parte bastante profunda, llegaba a tener hasta 3 metros de profundidad y con una corriente muy rápida. Por si eso fuera poco, en algunas partes, el río, sobre todo en el tiempo de la siega, de la cosecha, el río crecía y el río se llegaba a desbordar, como dice el versículo 15 del capítulo 3. Ahorita lo vamos a ver. Así es que entre el pueblo de Israel y la herencia, la tierra prometida, se interponía solamente un río, pero un río muy, muy importante. Vamos a ver adelante. El pueblo frente al Jordán. Si me acompañan y abren sus Biblias, por favor, vamos a ver ese versículo. Dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Pensemos en esto, hermanos. Son casi 2 millones de personas las que se están moviendo. Aproximadamente 40,000 hombres de guerra, 40,000 hombres de guerra.
infinidad de niños, mujeres, sus ganados, sus tiendas. Movilizar a toda esta gente, hermanos, será una verdadera odisea. Así es que Josué dice que ese día él se levantó de mañana y todo el pueblo también, y empezaron a caminar. Fue solamente un día de camino. Dice que llegaron ahí y reposaron. Dice que todos los hijos de Israel partieron de Sittim, vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? Y lo que vimos ahorita del río Jordán, los datos del río Jordán. Bueno, lo que sucedió fue que cuando ellos llegaron, el río estaba crecido. Y se levantan y llegan a ese lugar y empiezan a ver que el río está crecido. Y como les decía, este río se menciona varias veces en las historias bíblicas. Llega Israel al río justamente en la época en que se desbordaba. Ahora, podemos imaginarnos nosotros la frustración de la gente. Josué los había llevado hasta el borde del río, que prácticamente se había convertido en un obstáculo muy grande, un obstáculo que humanamente no se podía superar. El líder del pueblo de Dios les ordenó estar ahí 3 días. Si se dan cuenta, en el versículo 2 dice, y después de 3 días estuvieron ahí 3 días. ¿Qué hicieron en esos 3 días? En esos 3 días, hermanos, el pueblo de Israel, la gente de guerra, los capitanes del ejército de Josué, estuvieron observando el río, viendo lo que iba a suceder, pensando cómo iban a poder enfrentar ese río que se estaba desbordando. Era algo difícil y era el primer obstáculo que se estaba presentando para ellos para poder realizar sus sueños. Si se acuerdan, era una situación semejante, hermanos, una situación semejante a la que habían pasado 40 años antes sus padres, cuando salieron de Israel y Moisés los llevó delante del Mar Rojo, y estaba el mar delante y detrás venía el ejército de Faraón. Pero hay una diferencia muy grande en esta historia. Esta generación que está con Josué, no se menciona que ellos se hayan quejado. No se menciona que hayan murmurado en contra de Josué. No se menciona que ellos hayan dicho, ¿para qué llegamos hasta acá? Nos vamos a ahogar en el río, nos vamos a morir otra vez todos como se murieron nuestros padres. La generación anterior se quejó frente al Mar Rojo, levantó su voz, no creyeron en lo que Dios podía hacer por ellos. A diferencia de ellos, en estos relatos no se dice nada acerca de lo que el pueblo de Israel estuvo pensando. Así es que los pone ahí Josué y están 3 días en lo que se reacomodaron, se pusieron ahí y estuvieron observando ese río que estaba ya desbordándose. Ahora, el versículo 3 y 4 nos dicen otra cosa también, muy importante. El arca, que era la presencia de Dios, era la que iba a ser su guía y era la que tenían ellos que seguir. Dice el versículo 3, mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Fíjense bien este versículo, hermanos, y ojalá si tienen sus Biblias lo puedan subrayar ahí en sus Biblias. ¿Para qué querían saber dónde estaba el arca?
para que supieran el camino por donde tenían que ir. ¿Para qué queremos saber dónde está la presencia de Dios en nuestras vidas? Para saber hacia dónde debemos de dirigirnos. ¿Para qué queremos saber dónde están las cosas, las promesas, las profecías y las palabras de Dios en nuestra Biblia? Para que sepamos a dónde debemos ir. Para eso estamos estudiando, para eso se memoriza la Biblia, para eso se estudia la Biblia, para eso ubicamos, como lo estamos viendo los domingos en nuestra serie de los tiempos de Dios, para eso ubicamos nuestros tiempos dentro de los tiempos de Dios, para que podamos saber a dónde debemos ir, dónde nos debemos de dirigir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Hermanos, lo que estamos viviendo nosotros todos los días, aplicando esta enseñanza a nuestra vida diaria, no hemos caminado el camino que vamos a caminar mañana. El día de hoy ya terminó, está terminando. El día de mañana, aunque vayamos al mismo lugar, a los mismos lugares, pero van a suceder cosas que probablemente no habíamos vivido. Nos vamos a enfrentar a situaciones que no habíamos vivido. Nos vamos a enfrentar quizás a lugares donde no habíamos ido. Sea cual sea la situación que vamos a enfrentar mañana, sea cual sea el lugar al que tendremos que ir mañana, tenemos que saber que la presencia de Dios tiene que ir delante de nosotros, porque lo que vamos a vivir mañana no lo hemos vivido antes. No hemos pasado todavía el día de mañana. Y es importante que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Y nos hace una advertencia muy importante este versículo. Pero entre vosotros y el arca del Señor, tiene que haber distancia como de 2000 codos. No se acerquen a ella. ¿De qué está hablando esto, hermanos? ¿Por qué hace esta observación Josué al pueblo? Porque a pesar de que Dios ya estaba con ellos, y a pesar de que Dios iba a ir con ellos, y a pesar de que Dios les había prometido estar con ellos, los principios de santidad sobre los cuales Dios había hecho el pacto con Moisés en el desierto y a través del cual habían hecho el tabernáculo y el arca, no se podía relajar la disciplina en cuanto a la santidad de Dios. Hermanos, déjenme hacer una pausita en esto y ojalá entendamos esta situación. Ojalá entendamos esta situación. Y entiendan el punto de vista que les quiero compartir. En este tiempo que estamos viviendo, muchas iglesias, muchos predicadores, muchos ministerios están queriendo acomodar la palabra de Dios, acomodar lo que dice la Biblia, acomodar las formas de los cultos, a que la gente se sienta bien, a que la gente se sienta cómoda, a que la gente se sienta atraída hacia los cultos, hacia los servicios, hacia la forma de predicar, hacia la forma de cantar, hacia la forma de desarrollar el culto. Pero en ese tratar de acercarse, hermanos, muchas iglesias lamentablemente han perdido el enfoque de la santidad que debe de haber cuando nosotros como humanos, a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de ser parte de la iglesia, invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Siempre debe de estar presente en nosotros las reglas de santidad del Señor. Las reglas que el Señor puso desde un principio no pueden variar. No podemos presentarnos nosotros con incienso extraño delante de Dios. Este versículo nos recuerda eso, hermanos. El pueblo de Israel era una nueva generación. La generación vieja había muerto ya en el desierto. Esta era una nueva generación. Muchos de ellos jóvenes maduros, ya estaban listos para entrar a la tierra. Pero no por eso era pretexto para relajar
las normas, las reglas de la santidad de Dios. Por eso les dice Josué, a pesar de que el arca va a ir delante de ustedes y ustedes van a ver por dónde va a caminar el arca, tiene que haber una distancia de 2000 codos. No se pueden acercar a ella. Dios no negocia con la santidad, hermanos. Dios no negocia con la forma en cómo nos comunicamos con Él. Dios no negocia la forma como nosotros nos acercamos a Él. La Biblia nos da reglas muy claras, muy precisas para referirnos a Dios. Yo he escuchado a muchos predicadores, a muchos pastores, hablando de una forma totalmente irreverente a Dios, pensando que porque ya estamos bajo la gracia, todo se permite y todo se vale, y se puede hablar de una manera como si estuviéramos hablando con el compadre, hablándole a Dios, o haciendo bromas indebidas, o tratando de traer cosas extrañas al templo, haciendo formas culticas totalmente irreverentes, llenando de sensualidad y de carnalidad los servicios, los cultos. No, a pesar de que podamos ser una generación nueva, a pesar de que estamos viviendo tiempos nuevos, diferentes, y estamos viviendo tiempos con tecnología y con cosas que la gente está haciendo, hermanos, la santidad al Señor no está en promoción, y la santidad a Dios no puede estar tampoco en desaprobación de parte de Dios hacia nosotros. Nosotros tenemos que guardar mucho la santidad del Señor, nuestra reverencia al Señor, nuestro temor delante de Dios. Eso no está en negociación, eso no va a cambiar a pesar de que estemos conquistando la tierra prometida. Teníamos que seguir, y les dice en el versículo 5 Josué, dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos requería, hermanos, de una entrega total de todo corazón a Dios. Lo mismo para nosotros en este tiempo. Estamos queriendo conquistar, ¿verdad? Y esto se oye en muchos lugares, en muchas iglesias, muchas voces diciendo: wow, estamos conquistando, somos la generación de conquista, la cosecha está lista y vamos a conquistar. Sí, pero no podemos lanzarnos a conquistar sin antes santificarnos, sin antes pensar en lo que Dios está haciendo por nosotros. Tenemos que santificarnos, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos y tenemos que buscar ese agradar de Dios. El pueblo tenía que identificarse como su pueblo. Espero que entendamos esto. La nación de Israel, el pueblo de Israel, en este momento histórico que estamos estudiando en el libro de Josué, se tenía que identificar como el pueblo de Dios. Nosotros como iglesia, como el Israel espiritual, el pueblo adquirido por Dios, la nación santa que somos, el real sacerdocio, nos tenemos que identificar como su pueblo. Y para identificarnos como su pueblo, tenemos que aprender a vivir, por supuesto, en santidad. Amén. Recordemos, el arca del Señor simbolizaba la presencia de Jehová entre su pueblo. Ya no tenemos un arca entre nosotros ahora, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios entre nosotros. Su presencia es permanente entre nosotros y el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad y nos va diciendo por dónde debemos de avanzar, por dónde debemos de ir caminando. ¿Cuál es la proeza que hace el Señor en el Jordán? Vamos a ver versículos del 7 al 17. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré también contigo. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.
La primera cosa que vemos aquí, se confirma el liderazgo de Josué. Todo el capítulo 1, Dios estableció a Josué como líder. Todo el capítulo 2, Josué es confirmado y se confirma la comisión que Dios le ha dado, la misión, la visión a la que fue llamada Josué, se le da en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3, a punto de entrar a conquistar la tierra, estamos ya en la antesala, a punto de empezar a cruzar el río Jordán. Dios vuelve a confirmar delante de los ojos del pueblo el liderazgo de Josué. Esto, hermanos, es muy importante, trascendental en la vida de la iglesia. Dios va confirmando sus liderazgos, Dios va estableciendo sus liderazgos. No es asunto de que el pastor es lo máximo. No, se trata de autoridad espiritual delegada, no solamente sobre el pastor, sino sobre los diferentes niveles de liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la organización. Aquí estamos hablando de sacerdotes, de levitas, de valientes, de príncipes de cada una de las naciones de los tribus de Israel. Josué estaba dirigiendo toda la orquesta, por supuesto que sí, pero abajo de él había otros escalafones de liderazgo y Dios está respaldando el liderazgo de Josué y el liderazgo de los príncipes de Israel, de los sacerdotes, de los levitas. ¿Por qué? Hermanos, esto es importantísimo. El pueblo, si no tiene dirección, va a perecer. El pueblo sin dirección va a perecer. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos en una iglesia allá en la ciudad de Puebla, yo era un adolescente, recuerdo que el pastor, por motivos personales, dejó la iglesia. Estábamos en medio de una construcción, habíamos demolido el lugarcito viejo, la casita vieja que teníamos donde nos reuníamos y estábamos empezando a levantar un templo nuevo. El pastor renunció, el pastor dejó el pastorado, se fue y nos quedamos sin pastor por una temporada. Y recuerdo que en ese tiempo, pues los hermanos líderes de la iglesia, los diáconos de la iglesia eran los que estaban al frente de la iglesia. Y recuerdo que alguien dijo, oigan, ¿y si nos quedamos sin pastor? ¿Y si ya no invitamos a nadie? Estamos muy bien coordinados y nosotros pues aquí podemos vivir sin pastor. Estamos, unos predican, otros y la obra sigue avanzando. Y algunos lo tomaron como que, pues sí, no necesitamos un pastor. Pero al cabo de unas semanas, hermanos, empezó una serie de conflictos internos, empezaron a formar grupos dentro de la iglesia y empezó una lucha entre unos y otros que obstaculizó la obra, la detuvo, la frenó y empezó a causar conflictos entre la gente. Algunos hermanos empezaron a dejar la iglesia y todo esto. ¿Por qué? Porque no podemos violar los principios de Dios. Y Dios estableció liderazgos y tenemos que vivir en esos liderazgos. Imperfectos, por supuesto que sí, pero tenemos que confiar en que Dios está sobre esos liderazgos. Dentro de nuestra iglesia, Dios me ha puesto como pastor aquí en Vida Nueva South Bend, pero no es porque yo sea mayor en escalafón o yo tenga mayor importancia, es simplemente una función. No se trata de jerarquía, hermanos, el puesto de liderazgo, se trata de función. Y debajo de mí hay diferentes liderazgos. Y hermanos, yo quiero que entendamos todos, y en este momento específicamente hablo a los que tienen un ministerio dentro de la iglesia nuestra aquí en la ciudad de South Bend, y los hermanos que nos están haciendo favor de vernos en otros lados y que asisten a otras iglesias. Y yo no sé, probablemente algunos de ustedes tengan alguna función de liderazgo en sus iglesias. Hermanos, Dios nos va a reclamar y Dios nos va a pedir cuentas de ese liderazgo. Y muchas veces nuestros liderazgos los tomamos muy a la ligera, los tomamos muy sin la responsabilidad que debemos de tomarlo. Y cuando vemos eventos como este del río Jordán, cuando estaba el pueblo a punto de empezar a caminar, vemos cómo
Dios honra estos liderazgos. Dios afirma el liderazgo de Josué y debajo de Josué se afirman también los liderazgos de la nación de Israel en este punto histórico. Así es que es muy importante, hermanos, que entendamos cuando Dios está hablando, cuando Dios está trayendo a nosotros este tipo de enseñanzas, porque siguen siendo vigentes para nosotros. La siguiente cosa, versículos 9 y 10. Se confirma también, no solamente el liderazgo de Josué, sino que se confirma también la promesa que se le hace al pueblo. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todas estas tribus que en 400 años crecieron y se fortalecieron en la tierra de Abraham, hermanos. Eran naciones que ya se habían arraigado, que ya habían levantado, algunas muy fuertes, muy poderosas, como los cananeos, los amorreos, los jebuseos eran muy fuertes, y ya se habían establecido en esa tierra. Así es que había que echarlos. Pero Josué les dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de vosotros a todas estas tribus. Versículo 11 dice: he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel. Ahí está el liderazgo intermedio, cada uno de una tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se van a detener en un montón. Josué estaba anticipándoles lo que iba a suceder. Dios ya se lo había dicho a Josué. Todavía no sucedía. Josué ya les estaba diciendo por adelantado lo que iba a suceder. Hermanos, esto es la visión que Dios pone. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios primero siempre se lo revela al líder. Dios se lo revela siempre a las personas que van a hacer la obra. Y las personas que van a hacer la obra se lo revelan al pueblo antes de que suceda todavía. Muchas de las cosas que están sucediendo aquí en la iglesia, hermanos, se las he dicho yo con mucho tiempo de anticipación. Con mucho tiempo de anticipación. El asunto es aquí que la nación de Israel creyó. No porque Josué fuera, Josué, no, porque sabían que Dios estaba respaldando a Josué. Y la nación creyó, y el pueblo creyó. Por eso pudieron pasar el Jordán. Pero muchas veces los pastores le decimos a la gente lo que Dios ya nos dijo que quiere hacer, lo que Dios ya nos dijo que nos va a dar, lo que Dios ya dijo que puede hacer en medio de nosotros. Pero muchas veces la gente no nos cree. Muchas veces la gente no quiere creer a lo que Dios está hablando. Y muchas veces la obra se enfrena. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente, porque la gente no quiere creer fácilmente lo que Dios ya prometió que se va a hacer. Así es que hay que empezar a esperar a que venga otras personas, a que venga otra generación para que se lleve a cabo lo que Dios ya prometió. Y cuando se lleva a cabo, mucha de esa gente que no creyó dice: de veras, ya me di cuenta, entonces sí era verdad, sí es cierto que Dios había dicho, sí es cierto que Dios había confirmado. Hermanos, así funciona, así funciona. No es que los pastores seamos súper especiales o que tengamos superpoderes especiales. Es que es el principio espiritual que Dios ha establecido a lo largo de la historia. Y estos mismos principios operan todavía en nuestro tiempo, ¿verdad? Vamos adelante, versículo 14. Aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Ahora vean lo que dice aquí, entre paréntesis.
porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas desde el tiempo de la siega. ¿Se acuerdan de la primera gráfica que les mostré? Y la razón por qué les expliqué un poquito de la geografía y de la historia del Jordán. Era una situación difícil. El río Jordán se desborda. Ahora, no iba a ser fácil, hermanos. Vean lo que dice el versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Otra enseñanza fuerte aquí, hermanos. Pasaron por el lado del río más difícil. Se estaba desbordando por las orillas. Si se acuerdan que les dije, baja el cauce, ¿verdad? Y en esos lugares probablemente eran más de 30 metros de ancho lo que había que cruzar y más de 3 metros de profundidad. Y entran los sacerdotes con el arca cargando y las aguas se detienen arriba y las de abajo siguen su cauce y se van. Y se quedan detenidas las aguas allá arriba, como cuando el milagro del Mar Rojo. Pero por favor, hermanos, ojo aquí, atención aquí. ¿Están ahí? Por favor, denme una señal de que están vivos ahí, hermanos. Los poquitos que están ahorita, denme una señal de que están vivos. Y escuchen esto, escuchen esto. Dios pudo haber escogido una parte del río más bajita, sin menos caudal, y una época del año en la que no hubiera tanto desborde, que no estuviera tan alto el cauce. Era más fácil. ¿Por qué Dios escogió el momento más difícil del año, el lugar donde el cauce estaba más profundo, donde se hacían más remolinos y donde el río estaba literalmente desbordándose? ¿Por qué? Para enseñarnos y para enseñarle al pueblo de Israel en ese punto, hermanos, que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando las cosas se ven mal, muchas veces se ponen peor todavía. Y cuando se ponen peor, es cuando Dios actúa en favor de nosotros. ¿No les ha pasado? Que dices, ay, tengo este problema, y empiezas a orar al Señor, y en lugar de resolverse el problema, parece que se pone peor. El río Jordán se te empieza a desbordar. Te das cuenta que se está saliendo por las orillas y dices, Señor, yo quería que bajaran las aguas y al contrario subieron. Espérate, porque lo que Dios va a hacer con ese problema, lo que Dios va a hacer en ese punto de tu vida, va a ser algo que te va a sorprender. Nuestro Dios es un Dios de proezas, es un Dios de milagros, es un Dios que hace las cosas grandes, hermanos. Así es que cuando las cosas parece que se ponen peor, que el río Jordán se te está desbordando, aguanta, porque Dios va a hacer algo. Lo importante es que la presencia de Dios entre primero que tú a las aguas del río. Porque cuando la presencia de Dios entra, cuando tú entras en oración, en clamor, estás esperando en el Señor, obedeciendo su palabra, siendo sabio, dejándote guiar por la palabra de Dios, y dejas que el arca entre primero al río Jordán, entonces se van a abrir esas aguas y tú podrás pasar en libertad. Fíjate lo que dice el versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron, primero dice, en seco. No había agua. Se acabó el agua. Ni siquiera había lodo. Estaban en seco. Pero fíjate cómo se mantuvieron esos sacerdotes. Firmes.
estaban cargando el arca. Ahí estaban, en medio del Jordán. Si medía 30 metros, más o menos a los 15 metros, ahí estaban. Y se quedaron ahí firmes, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. Ahora, los sacerdotes se quedaron ahí firmes. Pero acuérdate, había una instrucción. A no más de tantos codos alrededor pueden pasar. Estaba el arca en medio, y todos alrededor, sin acercarse al arca, empezaron a caminar y fueron pasando. Y todos iban viendo el arca, y todos pudieron ver que el arca estaba ahí, y mientras tanto estuvo el arca y los sacerdotes firmes, el pueblo pasó en seco. Preciosa enseñanza, hermanos, otra vez. Nosotros los sacerdotes, nosotros los líderes, nosotros los que Dios ha puesto para guiar al pueblo en diferentes niveles, es muy importante que nos mantengamos firmes. Firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta que toda la iglesia esté reunida con el Señor. A lo mejor nos morimos primero nosotros, sí, pero vendrán otros a tomar nuestro lugar. Y ahorita vamos a tener que permanecer hasta que el Señor nos mande a llamar, ¿verdad? Pero tenemos que estar firmes hasta que el Señor nos llame nuevamente y podamos estar juntos. Las bendiciones de Dios las disfrutan solamente los que viven con Él. ¿Ok? Amén. Vamos al capítulo 4 rápidamente. Este capítulo 4 nos habla acerca de 24 piedras. De 24 piedras. Dos diferentes monumentos que se abren en este capítulo 4. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 1. Dice: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde estén firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habréis de pasar la noche. 12 piedras. La primera docena de piedras. Versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Versículo 5. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Obediencia, muy importante. Obediencia. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí, en Gilgal, donde pasaron después de que cruzaron. ¿Qué importancia tiene esto, hermanos? Bueno, Josué hace algo muy interesante. Les dice que tomen esas piedras, para que puedan entonces ellos tener un testimonio de lo que Dios está haciendo con ellos. Es importante saber, hermanos, que esas primeras piedras las llevaron uno de cada familia, un príncipe de cada familia. De las 12 familias, cada uno agarró una piedra de las que estaban adentro del
Jordán. Yo creo que había un montón de piedras ahí, piedras grandes, ¡pum! Y de ahí de donde estaban los sacerdotes parados alrededor, escogieron esas 12 piedras, las cargaron y el resto del cruce del Jordán las llevaron cargando. Y cuando llegaron al otro lado donde estaban, entonces las depositaron y las amontonaron para hacer una especie de monumento. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. ¿Qué es lo que significan esas piedras? Significan el lugar, significan el hecho, la proeza, el milagro de lo que Dios había hecho con ellos. Esas piedras iban a significar algo. Era una especie de recordatorio. Todos nosotros tenemos memoria y recordamos todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros, pero Dios les mandó aquí una especie de mnemotecnia, es decir, algo visual para que pudieran recordar lo que Dios había hecho. Y les pone ese monumentito donde Dios les marca lo que habían hecho. Es importante recordar, hermanos, todas las cosas que Dios ha hecho. No quiere decir esto que vamos a ir poniendo monumentos a lo largo de nuestra vida por todos lados. Estamos hablando en términos espirituales. Pero sí es importante recordar, hermanos, lo que Dios ha hecho. Esto habla de testimonio. Mucha gente ya no platica sus testimonios y creo que esto es algo que debemos de empezar nuevamente a revivir en las iglesias. No sé, algunos de ustedes quizás se acuerdan antes, hace años, se acostumbraba pasar a dar testimonios, ¿verdad? Era una parte del servicio en las iglesias, los testimonios. Muchos los quitaron porque decían que eran testirrollos, ¿verdad? Y mucha gente, en lugar de ir al grano directamente, se aventaban toda la historia de su vida, pero por cuestión de tiempo quizás. Pero es importante, hermanos, escuchar los testimonios de la gente. No vamos a estar poniendo piedras por todos lados, como les digo, pero esto nos habla del testimonio. Cuando alguien nos cuenta un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, la fe de todos nosotros se afirma. La fe de la gente que escucha se vuelve firme en el Señor. ¿Es importante recibir testimonios? Sí, cuando tú recibes algo de parte de Dios, cuando sucede algo en tu vida importante de parte de Dios, es importante que demos testimonio en la iglesia. Debemos de abrir un espacio, probablemente en algún culto especial o en algún lugar, a veces en los campamentos, lo hemos hecho en los retiros. Hay tiempo para dar testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? ¿Qué es lo que Dios hizo contigo? Por supuesto, tenemos que aprender a ser breves, concisos, precisos, ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo en las reuniones. Pero es importante que la gente sepa lo que Dios hizo con nosotros. Dios te sanó, da testimonio. Dios te bendijo, da tu testimonio. Dios te dio un nuevo trabajo, da tu testimonio. Dios te levantó el sueldo, da tu testimonio. Dios te permitió tener más familia, da tu testimonio. Dios te permitió librarte de un accidente, da tu testimonio. Es importante que el pueblo de Dios testifique de lo que Dios hace. Pondrán este montón de piedras para que las nuevas generaciones, cuando les pregunten, les van a decir: Dios hizo este milagro en tu vida. Yo creo que muchos de ustedes, hermanos, conocen o han sabido de testimonios de personas, ¿verdad? Yo puedo recordar muchísimos testimonios de toda la gente que he conocido a lo largo de mi vida cristiana, que me han impactado, testimonios muy fuertes, muy tremendos, de misioneros, de predicadores, de mi familia, de mis abuelos, de mis padres, testimonios que edifican mi vida. Que edifican mi vida. ¿Cuál era el propósito de estas piedras? Que hubiera un recordatorio de lo que Dios hizo, que no quedara en el olvido. Hermanos, como iglesia necesitamos volver a testificar. Hoy tenemos una herramienta poderosísima que son las redes sociales. En lugar de
difundir tanta tontería, podríamos empezar a testificar de lo que Dios hace. Podríamos dar testimonio. Doy testimonio de que Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, me sanó de tal enfermedad. Doy testimonio de que Jesucristo bendijo mi negocio el día de hoy. Doy testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, abrió un camino nuevo para mis hijos. Doy testimonio de que pude lograr terminar mi carrera de la universidad o mi escuela, lo que sea. Dar testimonio de lo que Dios hizo. La primera docena de piedras, hermanos, era para recordar a todas las generaciones de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel en ese momento. La segunda docena de piedras, vamos a verlo en el versículo 9, dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy, dice. Hasta cuando se escribió ese libro, ahí estaban. Son diferentes. Las primeras piedras las sacaron del Jordán y las pusieron afuera donde acamparon. Estas piedras no las llevaron los príncipes de Israel, no las llevaron los sacerdotes. Estas piedras fue algo que Josué hizo él solo. El líder poniendo un testimonio de lo que Dios había hecho en ese momento, donde habían estado parados ahí los sacerdotes, donde habían estado ahí ministrando. Ahí es donde Josué puso otras 12 piedras para dar testimonio. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán. Hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que se dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo, hermanos, ojo, el pueblo se dio prisa. No iban con sus calmas, no iban esperando, mañana lo podemos hacer. No, el pueblo se dio prisa. Había una tierra que conquistar, había una nación que llevar a su nuevo destino. Así es que se dieron prisa para hacerlo. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, y también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra. Una infinidad de gente, hermanos. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció, nuevamente la confirmación, a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Fíjense qué interesante. Los sacerdotes no se movieron hasta que Dios le dio la orden a Josué y Josué les dio la orden a los sacerdotes. Ellos estuvieron, como decía el versículo anterior, firmes. Ellos estaban ahí paraditos, firmes. Y acabó de pasar todo el pueblo y los sacerdotes no se movieron. Han de haber dicho uno al otro, ¿verdad? Oye, pues ya pasó el último, mira, ya va el último niño corriendo, ya pasaron. Pues ya vámonos, ¿no? Ya vámonos. Y se ha de haber preguntado uno al otro, oye, ¿y qué hacemos? Pues ya se acabó, ya no hay gente, ya acabaron todos. Pues vámonos. No. Dijeron, no. Aquí nos esperamos hasta que nos digan. Y el Señor le tuvo que decir a Josué, Josué, dile a los sacerdotes que ya se vengan también ellos para acá arriba. Y entonces Josué les dice a los sacerdotes, y aconteció, dice el versículo 18, vayan conmigo ahí. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar
corriendo como antes sobre todos sus bordes, así como se había desbordado, hermanos. Nuevamente se vuelve a confirmar la palabra del Señor. Imagínense qué hermoso esto, hermanos. Ahora, déjenme mostrarles un propósito doble. Recuerden, las bendiciones de Dios las disfrutan los que se identifican con Él. ¿Cuál era el doble propósito de las piedras? Número 1, el versículo 19 dice, si lo tienen ahí conmigo, al 23, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Las otras se quedaron ahí en medio. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. La primera cosa aquí, hermanos, la meta del hombre no es la felicidad o el bienestar. Por favor, escuchen bien esto. No estamos aquí y Cristo no pagó nuestra redención para buscar nuestra felicidad o nuestro bienestar. Esto puede venir como una consecuencia, esto puede venir como una añadidura. Pero el propósito por el cual nosotros estamos aquí, hermanos, y nuestra meta es reconocer y glorificar el nombre de Dios. Para eso pasó el pueblo de Israel, para eso cruzaron, para eso conquistaron la tierra, para eso Dios les dio la tierra prometida, para que glorificaran el nombre de Dios. Y el segundo propósito era, dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dos propósitos. Glorificamos a Dios con nuestras vidas y declaramos y anunciamos el nombre del Señor para que toda la tierra conozca, todas las naciones conozcan que Jehová es nuestro Dios. Dos propósitos que quedan en nosotros. Las obras de Dios deben de ser un testimonio permanente en nosotros, hermanos, para todo el mundo. Déjenme terminar esta enseñanza con 3 puntos finales. 1. Dios tiene un plan perfecto, así como poder y control sobre todas las cosas para poner su plan en acción. No lo dudes, hermano. No lo dudes. Dios tiene un plan para engrandecer su nombre y que su nombre sea conocido en toda la tierra. Te puede usar a ti, me puede usar a mí, puede usar a nuestra iglesia, nos puede usar a nosotros. Los planes de Dios, escuchen esto, hermanos, por último, por favor. Los planes de Dios no tienen que ver con nuestra prosperidad. Los planes de Dios no tienen que ver con nuestra comodidad. Los sueños de Dios no tienen que ver con que tengas una casa grande y un carro último modelo y dinero en la cuenta del banco. Los sueños de Dios no tienen que ver con nada de esas banalidades. Ojalá lo podamos entender. Los sueños de Dios tienen que ver con su gloria, y los sueños de Dios tienen que ver con que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Esos son los sueños de Dios. Esos son los propósitos de Dios. Cuando en la iglesia te dicen, Dios tiene un propósito para tu vida, no tiene nada que ver con la prosperidad, no tiene que ver con tus riquezas, no tiene que ver con tus sueños y metas personales que puedas tener, no tiene que ver con una casa nueva, no tiene que ver con un carro nuevo, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la gloria de Dios manifestada a través de tu vida y con que el mundo pueda conocer que Jesucristo es el Señor. De eso se tratan los sueños de Dios, de eso se tratan los propósitos de Dios y de eso se trata el propósito de nuestra vida.
Todo lo demás vendrá por añadidura. Vas a tener una casa, sí. Vas a tener un carrito, sí. Vas a tener tu dinero en el banco, sí lo vas a tener. Pero ese no es el propósito. Eso vendrá como consecuencia. Y a lo mejor no lo llegas a tener. No importa. Lo que importa es que estemos alineados para cumplir el perfecto plan de Dios. Y Dios tiene el poder para hacer que ese plan se pueda cumplir. El propósito de Dios es mostrar sus proezas y proclamar y elevar su nombre ante el mundo. Y Dios escogió a la iglesia, a su cuerpo, su gran hazaña, su gran proeza, con el fin de glorificar su nombre. Hermanos, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que estamos haciendo en la iglesia, todos los trabajos que hacemos en la iglesia, todo lo que Dios nos ha mandado hacer en la iglesia, tiene que ver con mostrarle al mundo las grandes maravillas de Dios. ¿Y cuáles son esas grandes maravillas de Dios? Nuestras vidas transformadas. Nuestras vidas transformadas tienen que hablar de las proezas que Dios puede hacer, de cómo tu matrimonio estaba destruido, de cómo tu vida estaba destruida, cómo tu autoestima estaba destruida, cómo tus hijos estaban destruidos, y de pronto Dios estableció un propósito y un testimonio en tu vida. Por eso la iglesia tiene que testificar. Por eso la iglesia tiene que decir lo que sucedió. Jesús le decía a la gente que sanaba: no digas a nadie nada de lo que ha sucedido. Pero la gente no se podía callar de las grandes bendiciones que había recibido de parte de Jesús. Y entonces iban y proclamaban todo lo que el Señor había hecho, y la fama del Señor corría por todos los lugares de Galilea. Mis amados hermanos, espero que este estudio sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Estos son la forma como Dios quiere estar con nosotros. Por eso Dios nos estableció como iglesia. No para hacernos ricos, no para hacernos prosperar, no para que nos enfrasquemos, hermanos, en cosas banales, en cosas sin importancia. Dios nos salvó para mostrar su gloria y para que el mundo conozca que hay un Salvador, que hay un Dios que nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Y a veces hay obstáculos en nuestras vidas. A veces hay el río que se está desbordando. Ahí es donde el Señor se va a manifestar. Cuando el río se desborda, es cuando Dios está preparando algo para que el pueblo pueda pasar en seco y su presencia vaya delante de nosotros. Dios bendiga este tiempo. Padre, muchas gracias. Gracias por estos 2 preciosos capítulos de Josué. Gracias por estos testimonios y gracias por ese pueblo obediente, esa nueva generación que vemos al borde del río Jordán, Señor, listos para avanzar, sin quejarse, sin murmurar, listos para ir de toda prisa, Señor, a conquistar la tierra que tenían por delante, llenos de valor, llenos, Señor, de confianza, llenos de fe, sabiendo que tú ibas delante de ellos, entendiendo la importancia del arca, de la presencia tuya a su favor. Gracias por esta enseñanza, Padre, y permite que cada uno de nosotros, en nuestro tiempo, en el lugar donde estamos, podamos aprender y entender que no se trata de nosotros, que se trata de tu gloria, y se trata de que todo mundo conozca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, pues muchas gracias.